Shabbat Shalom, bienvenidos amigos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a retomar nuestra clase. Vamos a seguir con este tema que arrancamos hace 8 días, nuestra lección número 3, identidad, ¿quién soy en el Mesías? Es la pregunta, ¿no? Y estuvimos viendo, explicando por qué las imágenes de este gráfico y cómo finalmente el Mesías es quien nos va a aprobar o desaprobar esa identidad. Quiero retomar aquí en esta página anterior de la clase pasada. Si bien previo a esta lección habían dos lecciones más, la lección 1, que se llama Emuná, la fe verdadera, y la lección 2, que es Introducción a la Torah. Entonces, en esas dos lecciones ya quedó claro qué es la fe, qué es la emuná, qué es la fidelidad, que tiene que ver con esa obediencia a los mandamientos del Padre, que es la manera en que yo demuestro que creo al Eterno, que están de la mano, y la introducción a la Torah, que básicamente era evidenciar a través de la escritura de Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, el por qué la Torah sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y leíamos hace 8 días, aquí voy a leer a partir de aquí, desde ahí vamos a leer. Dice, ahora bien, aclarados ya estos dos primeros temas, entendemos que nuestra muná, fidelidad o fe al Creador la demostramos guardando su Torah, lo cual nos coloca en otra posición de debate frente al dogma religioso tradicional conocido como la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Es la que enseña que los cristianos reemplazaron a Israel como pueblo de Adonai, debido a su desobediencia y rechazo a Yeshua como Mesías. Que la Torah es solo para los judíos, quienes son el pueblo de Israel, y para el pueblo cristiano, la Torah o ley, ¿sí? Se cumplió en Yeshua, es decir, Yeshua la cumplió, ya quedó abolida, se cambió, ya no hay que guardarla. Por lo tanto, los cristianos, quienes son el nuevo pueblo de Adonai, no deben guardar la Torah dada a Moisés. Pero la pregunta a debatir y resolver sería, ¿es verdad el argumento de la teología del reemplazo? O sea, los cristianos reemplazaron a Israel. Adonai desechó al pueblo de Israel por los cristianos. Yeshua vino a establecer una religión llamada cristianismo, formando así el nuevo pueblo del Creador. Cuando yo creo en Yeshua como Mesías, me convierto en cristiano, formando así parte de un pueblo cristiano el cual está exento, no tiene que guardar la Torah. Parte de ello le resolvimos en la lección anterior. Estas preguntas requieren respuestas escriturales, pues alrededor de los últimos 1800 años o 2000 años, el dogma religioso tradicional nos enseñó dicha teología, la cual vamos a auditar en esta lección número 3. Israel, el pueblo de Adonai. Es necesario ver la historia del pueblo de Israel a lo largo del Tanaj o Biblia hebrea para luego poder hacer bien la conexión con el Brit Hadashah, los escritos posteriores, después del Mesías, y entender así las palabras de Yeshua y los apóstoles. Entender así las palabras de Yeshua y los apóstoles, utilizaremos también algunas fuentes históricas externas a las escrituras que ratifican o apoyan lo dicho en la palabra. Bien, vamos a seguir acá. Para ello vamos a empezar con la historia del pueblo de Adonai y vamos a remontarnos a Abraham, ¿sí? Que es de donde el hombre escogido por el Creador y del cual va a descender el pueblo de Israel. ¿Quién era Abraham? Bueno, Abraham el gentil. Vamos a leer en esta lección, esto es un estudio, yo no sé quiénes nos acompañan por primera vez, esto no es una predicación, esto es un estudio. Vamos a estudiar la historia del pueblo, vamos a leer, yo no quiero que este tema usted diga, Javier me dijo, no, sino que sí, alguna vez de pronto lo escuché entre los tantos maestros que usted pueda escuchar, escuchó a Javier, pero que usted lo pudo leer, no que se lo contaron, no que le dijo, no sé, el Ro, el Moré, el pastor, no, sino que usted tuvo la oportunidad de leerlo. O sea, que usted también lo leyó y contrastó la información. Entonces, para ello vamos a leer, no vamos a tomar el tiempo de leer, analizar algunos pasajes, vamos incluso a abordar un poco el tema del hebreo para comprender y dar claridad a algunas cuestiones necesarias y vamos a ir avanzando. O sea que vamos a tomárnoslo con calma, vamos a tratar de profundizar un poco en cada tema. Esta es una lección que, al igual que las otras, va a tomar varios Shabbats.
Así que no os preocupéis, lo que vamos a tratar es de que comprendamos un poco más a fondo este tema, ¿no? Yo sé que en la red hay mucha enseñanza sobre ello, pero pues digamos que son cortas. Aquí vamos a tratar de ir un poco más minuciosamente. Bueno, entonces para que tengan paciencia y estén programados para varias secciones. Entonces, la historia de Abraham. Abraham era uno de los patriarcas, conocido como el padre de la fe, padre de la emuná. La pregunta, ¿era un gentil? La palabra gentil, cuando leemos la Torah, viene del hebreo, que es la palabra goy. Aquí tenemos pues las letras hebreas, la palabra goy, que significa simplemente nación, pueblo. Pero posterior y ya en la época de Yeshua, este término era utilizado de manera despectiva para referirse a los paganos que no eran parte de la nación o pueblo de Israel. Y se traducía con el término de gentil, es decir, en los escritos posteriores o Brit Hadashah o mal llamado Nuevo Testamento, los gentiles es sinónimo de paganos, de incircuncisos, que no están en pacto. Inicialmente, pues no tenía esta connotación. Inicialmente, o sea, ya cuando el creador le da la Torá al pueblo de Israel, entonces ahí ya va a haber una separación, porque esa Torá precisamente lo que hacía era la palabra santo, que es la palabra hebrea kadosh, que es separado. ¿Separado para qué? Para vivir como, en este caso, Elohim dice, y eso los va a diferenciar de los demás pueblos. Digamos que hasta este punto eh, había muchas costumbres parecidas, pero ya cuando se entrega la Torá escrita como tal, ya va a haber una total separación y es a partir de ahí donde ya se empieza a ver una muy marcada diferencia entre lo que es el pueblo de Israel, sus costumbres y su cultura y lo que van a hacer las demás naciones, que ya ese término gentil de las naciones ya va a empezar a tener una connotación negativa porque en sí embiste a alguien que no está en pacto y que va en abierta contravía de lo que el Dios de Israel ha establecido. Entonces, inicialmente, Abraham era un gentil, porque él no pertenecía al pueblo de Israel, no había nacido el pueblo de Israel. Recuerden que Abraham tuvo a Isaac y lo vamos a ver ahora, Isaac, Jacob, y de Jacob es que desciende el pueblo de Israel. Entonces, tendríamos, es decir, que tendríamos la pregunta, ¿cómo Abraham no era un israelita, sino un pagano? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces escuchamos dentro de nuestros hermanos de Judá, los judíos, hablan de que el primer judío era Abraham, y pues Abraham no era ningún judío. En ese entonces no había ni tribu de Judá, ni había reino de Judá para llamarlo a él un judío. Él era un hombre de las naciones que el Creador lo llamó y empezó a obedecerle, pero era un gentil en ese momento, alguien una de las naciones. Dice, la respuesta es que sí, ya que de su linaje es que surge la nación de Israel y antes de convertirse al verdadero Elohim, al parecer adoraba a dioses paganos. ¿Por qué? Bueno, eso está basado en dos textos, uno en Génesis 11:27 y Josué 24:1. ¿Qué dice Génesis 11:27? Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, porque antes de llamarse Abraham se llamaba era Abraham, a Nacor y a Haram. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Es decir, estos dos hijos de Taré, Abraham y Nacor, que eran hermanos, ya después de que murió su hermano Harán, tomaron mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Es más, aquí podemos ver que Nacor, el nombre de la mujer de Nacor era Milca y era su sobrina, hija de Harán. En ese momento no había la Torah con respecto a la prohibición de tener una relación conyugal con algún pariente cercano, ¿no? Ahí no estaba prohibido, estaba permitido. Ya después cuando se le entrega la Torah a Moshe es que queda ya prohibido esta situación. Entonces aquí vemos que, como lo vimos en la lección 2, iniciando, fue de manera progresiva esa revelación de la Torah. Entonces, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca.
Mas Sarai era estéril, la esposa de Abraham era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Es decir, ellos salieron de Ur de los Caldeos y se fueron para la tierra de Canaán. ¿Qué dice Josué 24:1? Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Elohim, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Adonai, Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. O sea, claramente, cuando nacemos en una familia, pues nuestros padres nos van a transmitir toda la cultura de ellos. ¿Qué era lo que le iba a enseñar Tare a sus hijos? A adorar a dioses extraños. ¿Ya? Es algo normal, algo normal. Pero llega un momento donde Elohim llama a Abraham, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita, vete de tu tierra y de tu parentela, y ese ir, vete de tu tierra y tu parentela, tiene que ver con precisamente, no solamente alejarse físicamente, sino dejar toda esa cultura, porque el Eterno iba a empezar a, ¿qué? A formarlo, para que él dejara de creer en esos dioses extraños y empezara a adorar y a servir al verdadero Elohim. Dice aquí, el patriarca Abraham se le empezó a llamar el hebreo, ¿sí? Esa palabra hebreo que decimos en español, valga la redundancia, en el idioma hebreo es la palabra ibri, ¿ya? Que viene de una raíz primaria, que es abar. Ahora, aquí tenemos en el idioma hebreo, aquí es donde le digo que vamos un poquito con el idioma hebreo está conformado inicialmente, era solamente consonantal. Ya después, con los años y mucho más moderno, ya en el siglo VI después del Mesías, es que se le van a insertar estas puntuaciones que vemos aquí chiquiticas, ¿sí? Que se llaman Nikud, que son las puntuaciones vocálicas, ¿sí? Esas puntuaciones vocálicas tienen un origen y eso se remonta por allá más o menos a la época de David, que empieza a haber una evolución en el lenguaje y se empiezan a insertar vocales, pero se utilizaban las mismas letras de las consonantes. Ya es hasta la época después del Mesías que los masoretas insertan ya estas puntuaciones como tal. Pero bueno, en el idioma hebreo aquí vemos esta palabra ibri, que viene de la raíz primaria bar. ¿Qué significa ibri, hebreo? ¿Qué significa abar? Significa cruzar, atravesar. Pero cuando lo vemos desde el idioma hebreo, si vemos la relación vemos aquí las figuritas, pues obviamente esto no es una clase de hebreo, pero vemos aquí las consonantes, que son las letras grandes, que están relacionadas acá. Esta primera letra que es la Ain, la segunda la Bet y la tercera la Resh, vienen de esta misma raíz. En el idioma hebreo, ¿sí? Las raíces normalmente son de dos letras o tres. Y a partir de ahí, cuando uno ve una palabra en hebreo que tiene, por decir aquí, la raíz es la palabra abar y la palabra hebreo, digamos que la palabra ibri proviene de ahí, pues tienen esta misma raíz, tienen estas mismas tres letras. Entonces, su significado está relacionado. Entonces, cuando analizamos esto desde el idioma hebreo, vamos a ver esa relación que hay, porque tienen la misma raíz. Entonces, abar, que significa cruzar, atravesar, refiriéndose al que ha cruzado, en alusión al otro lado del Jordán. Es decir, la palabra ibri significa el cruzado, el que ha cruzado. Es uno de los significados de esa palabra. En Génesis 14:13 vemos la primera vez que se utilizaba esa palabra, dice, y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Y cuando relacionamos ese significado del que ha cruzado, ¿sí? Lo relacionamos con Juan 5:24 y hay algo interesante, dice, de cierto, dice el Mesías, de cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado o cruzado de muerte a vida. ¿Por qué relacionamos esto? Porque Abraham cruzó el río Jordán dejando atrás la idolatría que produce muerte. El Eterno lo llama, vete de tu tierra y de tu parentela. Y él cruza, atraviesa, pasa el río y se va al otro lado. Allá a empezar a caminar con el Creador dejando todo atrás. Y es lo que hacemos nosotros. El Creador nos llama y nosotros estábamos en ese lugar donde estaba el padre de Abraham, sirviendo a dioses extraños, y el Eterno nos llama para que crucemos, para que pasemos al otro lado del río, pasemos de la muerte a la vida. Y eso es lo que tiene que ver o la connotación que tiene la palabra o el ser un hebreo. Es un cruzado, alguien que ha cruzado, ha pasado de muerte a vida. Ahora, sigamos acá. La promesa a Abraham. Génesis 12:1 dice lo siguiente, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, lo que le está diciendo ahorita, ¿qué implicaba eso? Dejar toda esa cultura en la cual él había sido formado con su padre, donde, a ver, en la antigüedad no había el secularismo que hay hoy. En la antigüedad todo era en honor a los dioses, todo era apuntando a los dioses. Tal vez hoy vemos que vivimos en un secularismo y mucha gente no hace nada para los dioses, pero inicialmente era de esta manera. Entonces, el hecho de que Abraham se fuera de su familia significaba dejar todo eso atrás. ¿A qué? A la tierra que te mostraré. O sea, ¿qué le quería dar el Eterno a Abraham? Una tierra. Dice, y haré de ti una nación grande. ¿Qué le quería, además de darle una tierra, qué quería darle? Quería darle una descendencia. De él iba a salir una nación. Y te bendeciré. Además de ello, quería bendecirlo. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que, ¿qué le prometió Elohim a Abraham? Le prometió tierra, le prometió descendencia, linaje, le prometió bendición y que además de ello, a través de él iba a bendecir las familias de la tierra. Vamos a ir contando la historia así poco a poco. En Génesis 13, del 14 al 17, básicamente después cuando ya Abraham se va a separar de Lot, se separa Lot de Abraham y de nuevo Adonai le promete la tierra a él y a sus descendientes, a Abraham. Ya en Génesis 15:1, bueno, toda esta historia, le invito para que usted la lea en casa, ¿no? Aquí simplemente vamos a dar unos pincelazos de la historia para ir luego haciendo conexiones. En Génesis 15:1 hasta el 20 más o menos, vamos a leer algunos versículos. Dice, vino la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Adonai, ¿qué me darás siendo así quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Recuerden que leímos allá inicialmente que la esposa de Abraham, Sarai, era estéril. Entonces, ¿a quién le iba a dar la herencia si no tenía hijo? Entonces le pregunta al Señor, tengo es un siervo, un mayordomo llamado Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo o un siervo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Adonai diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, vuelve y le repite y le ratifica que él va a tener descendencia. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, más o menos, para que estamos viendo aquí la imagen de fondo, ¿no? Que ahí, bueno, cuente las estrellas a ver si las puede contar. Bueno, está como difícil. Así será tu descendencia. Incontable. Incontable. En otro texto le dice que de pronto lo vamos a leer ahorita, como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Si las puedes contar. ¿Quién las puede contar? Bueno, está muy, muy difícil. Es algo incontable. Dice, y creyó a Adonai
y le fue contado por justicia. Muchos toman este texto para decir, vea, desde un contexto griego en el que estamos nosotros hoy, siglo XXI, si ustedes se vieron la clase de introducción, la clase cero, y si no la ha visto, le invito para que se lo vea. Vimos cómo la cultura en que nosotros vivimos es producto de la cultura que se formó, de la combinación del helenismo, la cultura griega y la cultura romana, surge la cultura grecorromana, de la cual nosotros somos hereditarios. Entonces, nuestra cultura grecorromana, al analizar a interpretar unas escrituras hebreas, pues comete ciertos errores, ¿no? Y uno de ellos es pensar que cuando dice aquí, creyó a Adonai y le fue contado por justicia, es simplemente, ay, sí, Dios me dijo eso y yo le creí. Y entendemos eso por fe, que es simplemente creer en Dios. Pero no, realmente cuando analizamos los textos y desde un idioma, del idioma original y desde el contexto nos damos cuenta que ciertamente no quería decir de pronto eso que se ha pensado. Dice, y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Esa palabra creyó, que es la palabra amán, ¿sí? Esa palabra amán hebrea es la raíz de la palabra emuná. ¿Qué es emuná? Ya sabemos. Emuná es fidelidad, o es lo que se traduce normalmente como fe. Y esa palabra amán, si ustedes lo que les estaba explicando ahorita, las consonantes, ¿sí? Hay raíces, y cuando nosotros vemos otras palabras que tienen la misma raíz, el significado tiene que ver con ello, ¿no? Lo vimos ahorita con ibri y abar. Esa palabra amán tiene 3 letras, consonantes, ¿sí? La alef, la men y la nun final. Y esas mismas letras, esa misma raíz, o esa palabra amán es la raíz de la palabra emuná. Aquí vemos la alef, la men, y esta que está aquí es la nun. Esta es la nun, pero hay 2 tipos de nun. La nun que va a mitad de la palabra o la nun que va al final. Esta nun, esta letra nun, cuando va al final se escribe de esta manera. Entonces, tenemos la misma raíz acá y acá. Y esa palabra amán es raíz de la palabra emuná, es decir, que comparten un significado y ese significado es mantenerse firme, ser fiel. Básicamente, fidelidad. Es decir, que cuando dice aquí que creyó a Adonai, es decir, fue fiel a Adonai y le fue contado por justicia. Esa palabra contado es la palabra hebrea hashav. Y esa palabra hebrea hashav tiene que ver con llevar una cuenta. Llevar una cuenta, es decir, que Abraham permaneció fiel a Adonai y el Eterno hasta ese punto le llevaba una cuenta de todo lo que Abraham había hecho y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque es que, a ver, Abraham era un hombre de buena posición en la tierra donde estaba, no era un hombre pobre, sino que era un hombre que tenía riqueza, y el Eterno le dice, vete para una tierra que yo te voy a dar, una tierra que ni él conocía, ni sabía a dónde iba a ir. Pero todo lo que Adonai le decía a Abraham, él lo creía y le obedecía. Entonces ya en este punto de ver que Abraham era un hombre que se mantenía firme a las palabras de él, hacía lo que él le decía, aquí en este punto hizo Adonai esta declaración, ¿no? Y le fue contado por justicia. Dice, y le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Adonai, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y ahí es donde, si usted lee, y le invito para que lo lea Génesis 15, del 9 al 17, donde va a ser el Brit Bein Habetarim, que es lo que conoce como el pacto de las mitades, ¿sí? Entre Hashem y Abraham, y también, aparte de eso, le da la profecía de la esclavitud. El Eterno le dice a Abraham que coja unos animales, los parta por la mitad, y los pactos, digamos que se hacían pasando los dos por la mitad, pisando la sangre. Pero en este caso dice que Abraham quedó dormido y pasó como una antorcha humeante el Creador, y eso es de lo que se llama un pacto unilateral, que el Eterno prometió y él lo va a cumplir sí o sí. Ahí sí no tenía que hacer nada Abraham para que él lo hiciera. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham. Bueno, y además de ello, le da una profecía el creador a Abraham y le dice que su descendencia va a estar esclava
en tierra extranjera y demás, que tiene que ver con lo que iban a padecer en Egipto. Entonces Adonai hace un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué tanto es eso? Aquí en este mapa, de acuerdo a la descripción que el mismo Eterno ha dado del río Egipto grande, que es el río Nilo, que viene por aquí, que es este que va pasando por aquí, es el río Nilo, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. El río Éufrates viene por acá y va desembocando por aquí. Entonces algunos han tomado como referencia donde desemboca el río Éufrates y bueno, se supone que la tierra sería, estos serían los límites de la tierra prometida. ¿Qué fue lo que se conquistó? Y lo que conoce como el Israel en las narraciones solamente fue este pedacito. O sea que se supone que al final de los tiempos, toda esta tierra es la que va a heredar el pueblo de Israel. Eso como por tenerlo ahí presente. En Génesis 18, versículo 16 al 19, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Adonai dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces aquí tenemos que Abraham iba a ser ¿qué? Una nación grande y fuerte. Y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. O sea, ¿qué iba a transmitir Abraham a sus hijos? Y que los hijos se supone que deberían de transmitirlo a los hijos y así a su descendencia. El que guardaran el camino de Adonai. Ya sabemos que guardar el camino de Adonai implica guardar sus mandamientos, oír su voz y guardar sus mandamientos. Dice, haciendo justicia y juicio. Estas dos palabras hebreas es la palabra sedaká, que es la que se traduce como justicia, y juicio, que es la palabra mishpat, ¿sí? Sedaká, que tiene que ver con andar en rectitud, en bondad, en hacer lo que es, lo que Dios dice que hay que hacer. Y juicio, precisamente tiene que ver con los procedimientos, las maneras, las costumbres como debes hacer las cosas, llevar un juicio, dar una sentencia, hacer decretos, ¿ya? Tiene que ver con esas sentencias y declaraciones a nivel social de que se van a presentar. O sea, iba a organizar la sociedad. ¿A través de qué? De los mandamientos y juicios que el Eterno le ha dado. Eso es lo que iba a transmitir Abraham, andar en el camino de Adonai, justicia y bondad. Cuando yo hago los juicios de la manera correcta, aplico bondad, aplico un buen juicio. Dice, para que haga venir a Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sigamos acá. Ahora, Isaac. Isaac sería el hijo de la promesa de Abraham y con quien Adonai confirmaría la promesa. En Génesis 17:15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Sara iba a ser, mire, Sara iba a ser madre de ¿qué? De naciones. Iba a tener un hijo, pero de ese hijo iban a descender ¿qué? Naciones. Dice, reyes de pueblos vendrán de ella. Sara, ¿cuántos hijos tuvo? Iba a tener solamente un hijo, pero de ese linaje iban a salir naciones y reyes. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Elohim, ojalá Ismael viva delante de ti. Recuerden que, bueno, esta historia ya me imagino que la han leído, que Abraham ya le ha prometido y al ver que ellos quisieron hacerlo de sus propias fuerzas y Sarai le entrega a Agar, su sierva, y tiene a Ismael. Y toda esta historia creo que ustedes ya la saben, no la voy a contar ahora. Pero Abraham obviamente ya tenía un hijo, que era Ismael. Esta Génesis 17 es cuando hace el pacto de la circuncisión, la señal del pacto. Básicamente los invito para que lo lean.
Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Yitzhak y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes con él. O sea, ese pacto de la circuncisión iba a ratificar todo lo que Elohim le había prometido a Abraham, lo iba a llevar a cabo a través de ese hijo que él le estaba prometiendo. Y con él era que iba a confirmar ¿qué? El pacto y con los descendientes de él. Es decir, que no iba a ser por la línea de Ismael, porque Ismael también, adivinen qué, Ismael también era un hebreo. Yo sé que aquí todos sabemos que de Ismael es donde descienden los árabes, pero a ver, si Abraham era un hebreo y Ismael es un descendiente de Abraham el hebreo, pues los ismaelitas también son hebreos. Lo mismo que los descendientes de Isaac son hebreos. Solo que no lo hemos visto de esa manera, pero todos ellos son hebreos, descienden del hebreo. Pero bueno, aquí lo que compete con las promesas y con los pactos que estaba haciendo el Creador, todo eso lo iba a confirmar, era a través de la línea de Yitzhak. Y finalmente le da ese hijo ya en una edad muy avanzada, que ustedes lo han leído muchas veces. En Génesis 22:15 dice, y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces mire que aquí se contrasta con lo que pues muchos creen de que y creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia y entonces el Eterno le da muchas cosas. No, pues finalmente Abraham era un hombre obediente, era un hombre que obedecía y obedecía tanto que no le rehusó sacrificar a su hijo. Por eso es que Adonai hizo lo que hizo con él. Por eso es el padre de la emuná. No porque simplemente creyera intelectualmente, no, sino porque él creía en Dios y hacía lo que Dios le decía. Hay una, hay un dicho hebreo judío que dice, dime cuántos mandamientos practicas y te diré cuánto amas a Dios. Si usted no conoce, ni siquiera se sabe el decálogo, por solamente poner el decálogo, porque sabemos que son muchos más mandamientos, si usted ni siquiera sabe el decálogo, hágase una idea de cuánto ama usted al Creador, porque eso, además del decálogo, hay más mandamientos. Entonces, Abraham era un hombre que conocía al Eterno, caminaba con él, oía su voz y era un hombre obediente. Por eso le dice aquí el Eterno, he jurado por mí mismo por cuanto has hecho esto. Te bendeciré, te multiplicaré, como las estrellas del cielo y la orilla del mar, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por su obediencia, por tener una emuná obediente. Era un hombre obediente. Por eso es el padre de la emuná. Y la característica principal que él tenía era esa obediencia. ¿Sí? Era esa obediencia. Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Con quién estaba hablando aquí? Con Isaac, ¿sí? Aquí lo tenemos. Está Adonai hablándole a Isaac y le está diciendo que lo iba a bendecir a él y a su descendencia, le iba a dar esa tierra y iba a confirmar con él el juramento que hizo a su padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, bueno, que vimos ahí arriba, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por cuanto qué? Y aquí lo ratifica. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis torot, y mi Torah. O sea, la Torah que veas que Abraham se le ha revelado hasta ese momento.
Entonces mire que la cualidad de Abraham para ser el padre de la emuná y por ser el hombre escogido, algo que lo caracterizó y se convirtió en el patriarca, es porque era un hombre que oía la voz del Eterno y guardaba todo lo que el Creador le decía. Llegamos aquí a Jacob, Jacob a Israel. Esta imagen aquí tenemos a Esaf o Esaú y aquí tenemos a Jacob o a Jacob. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, cuando el amigo Jacob compró la primogenitura. Muchas veces tenemos una mala imagen de Jacob porque decimos que es el suplantador, el engañador. Pero finalmente algo que tenía Jacob era que valoraba lo que era la primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? ¿O cuál era la bendición de la primogenitura? Esa bendición incluía una doble porción económica en relación a los otros hermanos y también una posición sacerdotal para conducir a los demás al Creador. Es decir, una autoridad real espiritual y la capacidad de profetizar la bendición del Creador. Por tanto, vemos que la bendición de la primogenitura incluía una unción sacerdotal real y profética, que eso fue lo que no valoró Esaú. Esaú no le pareció importante o no le dio, o sea, no le parecía tan importante que fue capaz de hacer una negociación con su hermano, de darle la primogenitura por satisfacer cosas temporales, por satisfacer una necesidad inmediata, entregó lo más importante. Entonces, ahí tiene un mérito Jacob, porque Jacob sí entendía la importancia de esa primogenitura, que incluía no solamente algo económico, porque ese algo económico era para ayudar a sus hermanos, esa doble porción económica era para ayudar a sus hermanos y a su madre, si era el caso, y a sus hermanas, y una posición sacerdotal. No era cualquier cosa, o sea, miren que eran cosas espirituales. Era el que iba a transmitir luego la bendición a su descendencia. Y a Asaf eso le pareció poco y nada. Mientras que Jacob sí le dio la importancia que tenía. Por eso de ahí los judíos hablan pues, de que Jacob no era ningún engañador, sino que Jacob tenía el mérito de ser un hombre espiritual, que había cultivado, si bien Esaf era un cazador, estaba más dedicado a las cosas de este mundo y temporales. Dicen que Jacob pues se quedaba más en su tienda, eh, en su relación con el Creador, pues no quería decir que no trabajara, pero que digamos que estaba alimentando más esa vida espiritual, por eso le daba un mayor valor a lo que era la bendición de la primogenitura. Adonai confirma a través de un sueño a Jacob la promesa. En Génesis 28 dice, salió pues Jacob y llegó a cierto lugar y durmió allí. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Es decir, que esa bendición y esas promesas a Abraham fueron trasladadas y confirmadas con Isaac, y de Isaac pasaron ¿a dónde? A Jacob, porque vamos a ver que esa bendición y todas las promesas van a ser para Jacob. En Génesis 32 del 22 al 29 vemos cómo a Jacob se le cambia el nombre a Israel. Yo sé que aquí hay algunos que están nuevos y de pronto no sabían esto, pero Jacob, el hijo de Isaac, en un punto, el creador le cambia el nombre a Israel. Y ahí es donde toma el nombre de la nación. Ya lo vamos a ver. Dice, Jacob lucha con el ángel y este le toca la coyuntura del muslo y le cambia el nombre a Israel. El que lucha o el que gobierna con Elohim, o el que pone príncipe. Adonai bendice a Jacob y le ratifica del cambio del nombre a Israel. Eso está aquí en estos dos versículos, en el Génesis 32, 22, dice, y se levantó aquella noche
y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob y ese iba a ser su encuentro con su hermano Esaf, que estaban pues como enemigos hasta ese momento. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, algo que tenía Jacob era que siempre estaba buscando ¿qué? La bendición. Mire todo lo que hizo para obtener la bendición de su padre y aquí está haciendo lo mismo con este varón. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Bueno, algunos intérpretes hablan de que haber luchado con los hombres hacía alusión a lo que le tocó pasar a él para tener a su esposa Raquel, ¿no? Le tocó trabajar 7 años, lo engañó su suegro y le dio la hermana, pues que él no trabajó por Lea, sino por Raquel, y le tocó trabajar otros 7 años para tener a su esposa Raquel. Hacen alusión a eso y pues aquí porque estaba luchando en este momento por la bendición. En todas las ocasiones, Jacob luchó por bendición, ¿no? La bendición de la primogenitura, la bendición de tener una esposa, la que él quería, y aquí la bendición de este ser celestial. Y le cambia el nombre a Israel. Luego eso va a ser confirmado por el mismo Adonai. En Génesis 35:10 dice, y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios o el Elohim omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tu lomo. Entonces mire que de Jacob pasó a llamarse Israel. Y de Israel iba a subir, ¿qué? Una nación y un conjunto de naciones iban a salir reyes de ahí. O sea, de Israel salen una nación y un conjunto de naciones y reyes. Eso es importante. Tenemos acá los descendientes de Jacob. Jacob, ya llamado Israel, va a tener 12 hijos. Bueno, en realidad tuvo 13 hijos con Dina, una mujer que tuvo, pero de estos 12 hijos, esos 12 hijos que él tuvo, recuerden lo que estábamos hablando ahorita, que él tuvo la primera esposa fue Lea, que el suegro lo engañó, les decía ahorita, y le dio la hija mayor, y luego le tocó trabajar y ahí tuvo a Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Entonces la primera que le dio hijos fue Lea, le dio a Rubén, su segundo hijo Simón, Leví y Judá. Luego Raquel, pues obviamente quería darle descendencia a su esposo y empezó a orar y la costumbre era que si ella no podía tener hijos, podía darle una sierva que le diera descendencia a ella, o sea, serían como si fueran hijos de ella. Entonces ahí le entrega a su sierva Bila y Jacob de ahí tiene a Dan y a Neftalí. Luego entonces Lea ve esto y hace lo mismo con su sierva Silpa y le da a Agar y Asher, y ya luego vemos que Raquel puede, luego vuelve Lea y le da a Isaacar y a Zabulón, y ya lo último, el creador le permite a Raquel tener 2 hijos que son José y Benjamín. Sí, José que llegó después a ser prominente en Egipto, que eso lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, de estos 12 hijos, son lo que se van a conocer como las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel van a llevar el nombre de estos hijos. Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Gad, de Aser, de Isaacar, de Zabulón, la de José, que esa después vamos a ver que se va a dividir en dos con sus hijos, y Benjamín. Sigamos acá y ahí llegamos ya a la historia de Joseph. Joseph que fue el hijo que vimos ahí, el penúltimo hijo de, de Israel, pero que era un hijo muy amado porque era el hijo de la esposa que él amaba. O sea, recuerden que él
Si bien se casó con Lea también, pero fue porque el padre lo engañó y, digámoslo así en términos populares, le metió gato por liebre. Él trabajó fue por Raquel, pero él le dio, fue a Lea, porque en ese momento era mal visto que se casara la hermana menor y la mayor no se hubiera casado antes. Entonces él por eso le da a Lea y ya después le toca trabajar y bueno, termina casándose con las dos. Eran costumbres de aquel tiempo. Y por eso, como era la esposa que él amaba, realmente, originalmente, por eso, pues, obviamente sus hijos eran muy, muy amados. Y el Eterno le da un don a Joseph. Ese nombre Joseph, y aquí volvemos otra vez al hebreo, Joseph era el nombre original de él, ¿no? Nosotros acá le decimos José, pero el nombre hebreo es Joseph. En Génesis 30:22 dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Ella no podía tener hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, añádame a Adonai otro hijo. Entonces nosotros leemos José y qué relación tiene, bueno, con la palabra añádeme. Normalmente en el contexto hebreo los nombres están relacionados con una misión, o sea, no son colocados nombres al azar. Por ejemplo, a mí me colocaron Javier, no sé si era porque sonaba bonito o qué, pero o porque estaba de moda en ese momento, como a muchos le han colocado el nombre así, no. En el contexto hebreo los nombres marcaban una misión, eran como proféticos, tenían que ver con una misión, no se colocaban nombres al azar. Entonces esa palabra Joseph, lo mismo que les hablaba ahorita, el tema de las raíces nos marca cuál es el significado de las palabras. Entonces esa palabra Joseph está compuesto por esta pequeñita que se llama Yod, esta que es una Vav, que aquí en este momento, en este punto, combinado con el puntico que tiene arriba, se convierte en una vocal. Ahí tenemos esa bolita que es una Same y esta que es una P. Entonces aquí tendríamos tres consonantes, la chiquitica Yod, la Samen y la Fe. Sí, esa palabra Joseph es una palabra futura que dice que él añada o añadiendo. Y esa palabra viene de la raíz Yasaf. ¿Sí? Entonces aquí vemos la relación que hay con la palabra Yasaf, que significa añadir o aumentar, con la palabra Joseph. Entonces ahí ya podemos relacionar, su nombre será Joseph porque Yasaf. ¿Ya? Y ahí podemos ver desde el idioma hebreo la relación que hay en estas palabras. Es decir, Joseph iba a tener una misión y era añadir o aumentar. ¿Qué significa Yasaf? Bueno, alzar, añadir, aprovechar, aumentar, bendición, cesar, concebir, crecer, mayor, multiplicar, reanudar, reasumir, reunir, unir, porque vamos a ver que hubo división entre los hermanos y en algún momento él los iba a volver a ¿qué? A reunir. Y todo esto tiene que ver con profecía también al final, al futuro, de volver a reunir al pueblo, unir, volver. ¿Por qué? Porque como lo vimos al comienzo, hay división por donde usted quiera que mire en todos los términos. Entonces, la misión de Joseph era que añadir, aumentar, y no solamente añadir, aumentar y multiplicar, sino reunir y unir. Y también volver, hacer volver. La historia de Joseph, recuerden, como les decía, era el hijo favorito de su padre, y no solamente porque era el hijo de su amada Raquel, sino que pues sobresalía por los demás hermanos porque era un hombre obediente a su padre, y obviamente el padre, no, podríamos decir, no sé si podríamos decirlo que fue como un error que de alguna manera manifestaba claramente también ¿cómo se dice? La palabra se me va. Ese favoritismo de alguna manera. Le regala una túnica de colores, una túnica larga, que en ese tiempo tenía que ver como un significado de realeza, mientras las túnicas de sus hermanos, pues a ellos no le hizo ese regalo. Entonces todo eso fue alimentando odios, envidias. Además de esto, Joseph era como diríamos hoy, como el sapito que sapeaba a los hermanos cuando el padre los mandaba a hacer algo y ellos hacían otras cosas. José iba y
de alguna manera, bueno, lo sapeaba, no, simplemente cumplía con, o sea, el padre mandaba a los hermanos a hacer algo y ellos se ponían a hacer otras poco de cosas que el padre no les había mandado, mientras Joseph hacía lo que él debía hacer y una de las misiones era vaya y cuénteme qué es lo que están haciendo ellos. Él sí obedecía y cumplía lo que debía hacer. Pero una de las cosas que también tenía Joseph era que tenía un don de poder, él tenía sueños y también tenía el don de poder interpretar esos sueños. Entonces muchas veces él manifestó estos sueños que tenía y los sueños eran relacionados con que él iba a estar por encima gobernando a su familia. Y obviamente esto exacerbaba esa envidia de sus hermanos. Yo sé que todos hemos leído la vida de Joseph, todos han visto estas series, eso lo pasan por televisión, no nos vamos a detener ahí mucho a hablar de esto, que lo han visto, lo han leído. Vemos cómo en su momento los hermanos tienen la oportunidad y lo tiran a una cisterna, a un pozo, luego lo querían matar, luego se arrepienten en Judá y deciden más bien cómo venderlo como esclavo y lo venden por 20 piezas de plata. Se lo venden a unos ismaelitas, es decir, a unos gentiles pues, en ese momento, pues gente de otro pueblo, y lo llevan como esclavo y termina yendo a parar a Egipto. Entonces vemos aquí la envidia de los hermanos, no lo quieren, lo venden, sí, lo repudian y por unas monedas lo intercambian, lo venden como esclavo. Él llega a Egipto, ¿sí? Llega a Egipto, está en la cárcel, interpreta unos sueños, se cumplen, se los lleva a Potifar y luego por allá el rey tiene unos sueños y va e interpreta los sueños del faraón, interpreta esos sueños de faraón que él tuvo, que tenían que ver con que iba a haber una hambruna en toda la tierra, 7 años de abundancia, pero también iban a haber 7 años de hambruna, y el mismo Joseph le dice cómo debía, qué debía hacer para, para evitar que hubiera hambruna en Egipto y cómo podría incluso este hecho hacer prosperar a Egipto vendiéndoles el grano y alimentos a los demás pueblos. Entonces habían ido otros súbditos de Faraón que no habían podido dar con la visión, dar respuesta a esta visión, y este don que el Eterno le había dado, si en algún momento sirvió para que fuera envidia y generara rabia y contienda en sus hermanos, en este caso, ya después de haber padecido mucho tiempo Joseph, finalmente el Faraón lo toma a él y lo coloca como segundo al mando en el imperio egipcio. O sea, después de Faraón, el segundo al mando y que tenía toda la autoridad. O sea, llegó a tener la autoridad total en Egipto menos sobre el Faraón. De resto, todo debía obedecer la voz de Joseph. Entonces es colocado ahí segundo en tierra egipcia, y Joseph era el que iba a encargar de administrar el imperio. Encargaba de repartir grano a todos los pueblos, saciar el hambre en esos tiempos de hambruna. De ahí que el faraón decida cambiarle el nombre a Joseph y le coloca Safnaf Panea, que de acuerdo a varias interpretaciones, comentarios griegos, dicen que ese Safnaf Panea significaba salvador del mundo, ¿sí? Otros egiptólogos recientes dicen que significaba sustentador de la vida. Y pues bien, todas dos tienen que ver con la función que él ejerció ahí, porque él fue el encargado de recolectar todo este grano, de dirigir para recolectar todo este grano, administrarlo y dar alimento a los demás pueblos de la tierra. O sea, él fue el que sació de pan todos los pueblos que habían en ese momento. Entonces, de ahí lo de salvador del mundo, sustentador de la vida. Él fue el que se encargó de eso. Si no, hasta el mismo Egipto hubiera perecido y los demás pueblos también no se habían, no habían tenido precaución de esto porque no sabían lo que iba a pasar, iban a morir la mayoría de la gente. Y otra interpretación dice que, una interpretación rabínica dice que consejero privado, porque pues finalmente el faraón también lo adoptó como eso, ¿no? Como el consejero, y por eso le dio ese puesto prominente. Vemos entonces con esto que les acabé de contar que Joseph es como un prototipo del Mesías,
comparándolo con, haciendo un paralelo con Yehoshua. ¿Por qué? Porque Joseph, el mismo, empezando por su nombre, significa añadir, multiplicar, reunir hijos. Vemos en la historia y pues no la vimos toda porque pues eso ya lo hemos visto, ya yo sé que ustedes lo han visto en películas, lo han leído, pero finalmente él ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a reunir los hijos. Ya después en su momento iba a reunir a sus hermanos que lo habían vendido, iban a estar todos juntos en armonía y, y los iba a volver a unir. Era el hijo preferido de su padre y esto generaba celos y odio con sus hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy con Yehoshua? ¿Qué dice el padre? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué generó esto en Judá, en los hermanos judíos? Han generado celos, odio, rabias, ha despertado todo esto. Bueno, también obviamente ganados, pero ¿qué pensarán hoy los judíos cuando ven que los creyentes en Yehoshua están empezando a guardar la Torá, a guardar las fiestas, a obedecer realmente los mandamientos que Dios mandó, como lo vimos en la lección pasada, que fue lo que enseñó Yeshua? Eso va a generar celos en ellos, porque ellos no quieren a Yehoshua. Bueno, por muchas razones. Dice, fue vendido por 20. En el caso de Joseph fue vendido por 20 piezas de plata por sus hermanos. En el caso de Yeshua fue vendido por 30 piezas de plata por su hermano. Lo curioso es que la idea fue de Judá en su momento, con Joseph, con el hermano Judá, y acá el que lo vende es también Judá, que lo han traducido como Judas, pero el nombre original es, a ver, en hebreo, Yehudá es lo que se traduce como Judá. Y ese mismo nombre Yehudá es el mismo Judas. O sea, Judas en realidad se llama Yehudá. Entonces el mismo Yehudá lo vende también. Es entregado a gentiles. A Joseph, ¿a quién lo vendieron? A los ismaelitas, gentiles. ¿Qué finalmente van a hacer el hermano Judá? ¿Qué va a hacer con Yehoshua? Lo van a entregar a los gentiles. Igualito. Dice, reinó entre los gentiles. Joseph se convirtió el qué? El segundo al mando en Egipto. Se hacía todo lo que él decía. Gobernó en Egipto bajo el mando de Faraón. Faraón, recordemos que representaba a Dios mismo en la tierra. El faraón era un dios. Y vemos que Yehoshua, ¿qué? Está reinando entre gentiles. El que está llamando a los gentiles están llegando a él, están empezando a obedecer, a hacerle caso, y está bajo el mando de quién? Del Elohim de Israel. O sea, todo está sujeto a Yehoshua menos su padre. Yehoshua se sujetó a su padre, que es el Elohim. Los gentiles le pusieron vestiduras de gentil y sus hermanos no lo reconocen. Inicialmente, y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos aquí, en esta misma lección, vamos a ver que Yehoshua pues era un judío y que guardaba la Torá y enseñó la Torá y siguió guardando y murió siendo judío guardando Torá, y eso fue lo que enseñó. Pero ¿qué hicieron los gentiles con él? Y eso lo vamos a ver en esta lección, vuelvo y repito, más adelante. Los gentiles lo que hicieron fue ¿qué? Colocarle vestiduras de gentil. ¿Cómo representan a Yehoshua hoy en día la tradición? Con vestiduras romanas, con pinta romana, y sus hermanos no lo reconocen. ¿Cómo lo están presentando? Como a Yeshua, como un Jesús que vino a abolir la Torá, que vino a cambiar la Torá con ropa de gentil. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que hemos hecho. Lo mismo que hicieron los gentiles con Joseph. Le cambiaron su vestidura hebrea y le pusieron, mire, le pusieron puras vestiduras romanas. Bueno, en este caso egipcias con Joseph, con Yeshua romanas. Los gentiles le cambian el nombre hebreo a gentil. Le cambiaron de Joseph a Satnafpanea. En el caso de Yehoshua o Yeshua, se lo cambian a Jesús. Pues colocaron un nombre, no estoy diciendo que decir Jesús sea malo, porque no quiero decir eso. Es una, y lo vamos a ver más adelante también, es una transliteración del nombre de Yeshua,
pero pues digamos que le cambiaron su nombre original por un nombre transliterado, a gentil. Se da a conocer a sus hermanos que no le reconocían. No es gentil, es hebreo. Estamos viendo en este tiempo, y por eso estamos en esta clase, que el Mesías está empezando a dar a conocer como realmente es, como un judío, como un hebreo, y que ya muchos están empezando a verlo de esa manera como realmente es, ¿no? Porque en esencia él siguió siendo Joseph, a pesar de que estuvo allá entre los gentiles, él nunca dejó de creer en Elohim, ni vendió sus principios. De hecho, más adelante vamos a ver que le colocó nombres hebreos a sus hijos. Dice, Adonai le envió para proveer de pan la tierra y para salvar a su familia, que es su pueblo. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo Joseph. Joseph se fue a Egipto, empezó a reinar desde allá y proveyó de pan a toda la tierra y a su propia familia. Y eso es lo que está haciendo Yehoshua. A través de Yehoshua, Yehoshua es el que está proveyendo de pan y trayendo esperanza y luz a los pueblos, dando vida. ¿Sí? Salvador del mundo, como decía Joseph. Sí, Salvador del mundo fue lo que leímos ahorita. Eso es lo que está haciendo Yeshua. Entonces me parecía bonito ese paralelo que estábamos viendo ahí. Y bueno, ahorita yo sí creo que vamos a dejarlo ahí. Para la próxima clase retomamos aquí en este punto y ya nos vamos a ir acercando cada vez más. Yo sé que hay muchos aquí que están más avanzados, pero bueno, esto es una clase para nuevos y quiero tratar de retomar toda esta historia para que más adelante todo esto que hemos leído aquí y en algunas cosas, detalles que le he hecho hincapié, podamos más adelante, que vamos avanzando en las clases, poder empezar a hacer conexiones. Y cuando lleguemos a los escritos posteriores de la época del Mesías, empezar a conectar todo y vamos a ver cómo la escritura es congruente y unificada en propósito y fondo. No que acá se dijo una cosa y que acá ya se cambió todo y no, 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 no. Muchas veces por no entender el principio del libro, por eso es que nos enredamos allá y por eso es que nos cuesta trabajo muchas veces explicar las cosas. Así que, amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Creador y vuelvo y les digo, vamos a ir despacio, vamos a ir analizando muchas cositas por ahí. Todo esto que estamos analizando desde el hebreo, mire que nos permite profundizar un poco más y darle mayor sentido a la palabra del Creador. Así que vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este espacio de Shabbat, porque nos permites estudiar tu palabra, que es verdad, tu palabra que es la que nos transforma, la que nos hace una nueva creación. Padre, gracias por tener misericordia de nosotros, por permitirnos estar aquí en esta reunión, porque sabemos que si estamos aquí no es por casualidad, no es por coincidencia, sabemos que en ti no hay coincidencias, sino que tú nos has llamado y nos has colocado en este lugar para empezar a aclarar nuestra mente, para empezar a tener un mejor y un mayor entendimiento de ti, para poderte conocer y poder hablar de ti con mayor denuedo, con mayor poder, con mayor autoridad y con un conocimiento de ti, Padre. No solamente porque nos lo hayan contado, sino porque nosotros mismos hemos tomado cartas en el asunto y hemos decidido leer tu palabra, estudiar tu palabra para amarte, para conocerte y para acercarnos mucho más a ti, Padre. Santifícanos con tu verdad, tu palabra es la verdad, Padre. Colocamos este tiempo y este espacio y este resto de día de Shabbat en tus manos para que sigas tú instruyéndonos y transformándonos y trayendo esperanza a nuestras vidas y a nuestras familias. En el nombre de Yehoshua, el Mesías, el Rey de Israel. Amén y amén.